Antes de pasar al punto B del apartado segundo, salvación, hay un texto de San Pablo también muy rico, muy interesante, a propósito de esto de la fe, de la justificación. Romanos 1:5 dice así: hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles. Esta expresión, la obediencia de la fe, es muy rica, muy profunda. Hemos recibido la gracia del apostolado, somos apóstoles, para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles. Y seguramente que no es casualidad que esta misma expresión que aparece al principio de la epístola a los romanos vuelva a aparecer al final de la epístola a los romanos. En la doxología final, en esta oración final, dice San Pablo: al que puede consolidaros según mi evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora mediante las escrituras proféticas, dado a conocer según disposición del Dios eterno, para que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe. Otra vez, esta llamativa expresión. La misión del apóstol, la misión del predicador, la misión del bautizado, cada uno en sus distintas modalidades, llevar a la obediencia de la fe. Y digo que es interesante porque, fijaos, nos ayuda a entender por dónde va esto de la fe en Jesucristo, la fe en el Dios Trino y Uno. La obediencia de la fe admite distintas lecturas. La obediencia, que es la fe es obediencia, claro, conocimiento, por supuesto, y obediencia. Y también otra lectura, la obediencia de la fe, la obediencia que hace posible la fe. O sea, esa actitud del siervo con mayúscula, que hace posible la fe. Esta sumisión a las mociones del Espíritu Santo, sumisión a las mociones del Espíritu Santo, que hace posible la fe. Y está muy bien, ya os digo, porque nos ayuda a comprender aún mejor por dónde va la fe apostólica, la fe que estamos llamados también nosotros a vivir y a anunciar. Seguimos adelante, dejamos atrás esta rica familia lingüística, léxica, justicia, justificación, justo, y pasamos a esta otra palabra también que emplea San Pablo con frecuencia, no exclusivamente, claro, para referirse a la obra redentora de Cristo, que es sotería, en griego salvación. Salvación. Es una imagen que él no se inventa, ni los autores neotestamentarios. Esta palabra en hebreo se dice yasha, yasha. En griego sotso. Ya veréis por qué os lo digo. Viene del Antiguo Testamento. Fijaos esta cita de Isaías 45:15. Ciertamente tú eres un Dios oculto, el Dios de Israel, Moshiach, de Yasha, Salvador. Y el verbo Yasha significa eso, salvar, librar, liberar. Moshiach, Salvador. Suena parecido a Masías, pero eso es otra cosa, eso es Mesías. Masías, Mesías, Mosía,
Moshiach, Salvador. En el Antiguo Testamento se utilizaba este verbo para referirse a la liberación de cualquier tipo de mal o amenaza. Mal o amenaza física, moral, personal o comunitaria. Dios a menudo suscita salvadores para librar a su pueblo, libertadores, podríamos traducir también. Cada uno de los jueces es un Moshiach, un libertador, cada uno de los jueces, del libro de los jueces, por ejemplo. Aquí un ejemplo. Jueces 3:9. Los israelitas clamaron al Señor y el Señor suscitó a los israelitas un Moshiach, un Salvador. Para entendernos, Salvador con minúscula. Un libertador. Como bien sabéis, esta es la raíz del nombre Yeshua. Yeshua, Jesús, Josué y Jesús son el mismo nombre. Son distintas formas del mismo nombre. En hebreo, Yeshua, ¿qué significa? El Señor salva, el Señor libera. El mismo Mateo lo explica, nos lo recuerda. Mateo 1:20 y siguiente. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvador, libertador, él salvará. Lo que está haciendo es explicar el sentido del nombre Jesús, y claro, a quien más le cuadra el Jesús, el Moshiach por excelencia, el Moshiach con mayúscula, es Jesús, el Salvador. En griego se traduce este Moshiach por Soter, Salvador. Y es verdad que en el ámbito grecorromano se empleaba esta palabra para referirse a ciertas divinidades, llamándolas Soter, Salvador, invocando a esas divinidades en tiempos de necesidad. También se aplicaba en ocasiones a reyes y emperadores, y es muy probable que este uso pagano potenciase el uso cristiano y paulino. Era la manera de decir, hay muchos salvadores con minúscula o pretendidos salvadores, hay un único Salvador con mayúscula. Y Cristo es el que da la salvación auténtica, integral y eterna. Cristo, el Mesías, el ungido. Cristo crucificado. Esto lo subraya mucho San Pablo, que es una especie de contradicción. Dices, vamos a ver si se piensa un poco, Cristo crucificado, un enviado fracasado, un ungido, un elegido de Dios que acaba muriendo como el peor de los criminales. Dices, bueno, pues vaya Mesías, ¿no? Vaya Salvador, vaya libertador. Dice San Pablo, la primera a los Corintios 1:21, de hecho el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría. El conocer siempre tiene esta densidad, no conoció a Dios, no alcanzó a Dios, no alcanzó a tener una relación íntima, personal con Dios. De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación de la cruz, de la predicación de este Mesías crucificado, ejecutado,
como el más abyecto de los criminales. La predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Esto sigue siendo plenamente actual. Sigue diciendo San Pablo, porque la fuerza de Dios es más fuerte que la de los hombres, la sabiduría de Dios más grande que la de los hombres. En el fondo, fijaos, cuando San Pablo está hablando de esta salvación que nos viene por medio de Cristo crucificado, nos está hablando de algo muy importante para nuestras vidas y para nuestro ministerio y para nuestra vocación como religiosa, como seglar. Y es que Cristo crucificado es la manifestación suprema, el amor extremo. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Cristo crucificado es el sermón de la montaña. Cristo crucificado es el amor al enemigo. Cristo crucificado es la manifestación suprema del amor de Dios a los indignos, a los pecadores, a los asesinos. Murió rodeado de dos malhechores. Y es muy importante, fijaos, porque, por poner un ejemplo, lo de cuando te golpeen en la mejilla derecha, presenta la otra, que tantas veces ha sido motivo de chistes y de risas, jiji, jaja, sí, así vas a arreglar tú las cosas. Pues ese amor es el que salva. Esa es la predicación de Cristo crucificado. Ese amor que no cae en la trampa de responder al mal con mal, sino que vence al mal con el bien. Y Cristo crucificado es lo que hace. Tomas todo sobre sí todo el mal, y no responde con mal. Y muere diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen. Esto San Pablo lo tenía muy claro. Por eso de aquí no le mueve nadie. Llama poderosamente la atención el hecho de que en Romanos, que tantas veces habla de la salvación con la palabra justificación, justificar, pues llama la atención que en un texto fundamental, donde presenta la tesis, la base de toda la epístola, lo que va a explicar, lo que va a presentar, diga esto: pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. A nadie le habría extrañado haber escuchado: el Evangelio es fuerza de Dios para la justificación de todo el que cree. Vamos, no nos habría extrañado para nada. Aquí vemos lo cerca que están estos dos términos, estos dos conceptos, que muchas veces son intercambiables: justificación y salvación. Fijaos además qué definición, por así decir, del Evangelio tan hermosa. No me avergüenzo del Evangelio, del anuncio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Fuerza de Dios, fuerza, potencia de Dios para la salvación, para la liberación de todo el que cree. Siempre es fuerza de Dios, potencia de Dios, salvación de Dios ofrecida. Y recibimos esa salvación abriendo la puerta de la fe, acogiéndola. Nunca se impone. En Filipenses 3, 20 y siguiente, Pablo llama a Jesús Soter, que sería el equivalente de Moshiach, Soter en griego, Moshiach hebreo, Salvador. Dice: pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará
nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Somos ciudadanos del cielo. Esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Llama la atención, ¿verdad? En este caso, Pablo se está fijando en lo que falta a nuestra experiencia de salvación. La experimentamos aquí, la salvación, pero estos son como las primicias o el anticipio, la plenitud. Esperamos alcanzarla, recibirla, con la parusía del Señor, cuando pasemos a su presencia. Fijaos este otro texto paulino que es muy bueno, muy profundo y que ayuda mucho a entender muchas cosas. Está tomado de Filipenses 2, 12 y 13. Fijaos, dice así San Pablo, a propósito de la salvación. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación. Literalmente, si traducimos literalmente del griego, suena así: con temor y temblor, obrad vuestra salvación. Y choca, ¿verdad? Dices, bueno, pero bueno, no quedamos en que esto era gracia. Aquí dice, obrad vuestra salvación. Con temor y temblor, obrad, realizad vuestra salvación. Pero hay que seguir leyendo. Y San Pablo sigue diciendo, pues es Dios quien por su benevolencia obra en vosotros el querer y el obrar. Fijaos qué filigrana para expresar el misterioso modo en el que se encuentran en el creyente y colaboran la iniciativa divina, la acción de Dios y la acción del hombre, que no se excluyen, que se necesitan mutuamente, la fe y la gracia. Trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación, dice literalmente, con temor y temblor, obrad vuestra salvación. O sea, no quiero vagos, poneos las pilas, haced todo lo que esté en vuestra mano, a vuestro alcance. No dejéis de hacer nada de lo que podáis hacer, pues para conocerme, para obedecerme. Pero hay que decirlo todo, sigue, sin perder de vista que es Dios quien en su bondad realiza, Él es quien realiza en su bondad, quien obra en vosotros el querer y el obrar. ¿Veis? Es una cosa impresionante. En Efesios volvemos a encontrar el título Salvador aplicado a Jesús. Dice Efesios 5:23, Cristo es cabeza de la Iglesia, el Soter, el hebreo sería el Moshiach, el Salvador del cuerpo. En Efesios hay una cosa que llama la atención, y es que todo el vocabulario tan presente en Gálatas y sobre todo en Romanos relativo a la justificación ha sido lo vemos transformado en un vocabulario que gira en torno a la salvación. La idea es la misma, pero ya os digo, más que usar esa terminología, la de la justificación, usa esta otra, la de la salvación. Por ejemplo, Efesios 2, 8 al 10, pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Salvados, justificados, por la gracia, mediante la fe. Don de Dios. Sigue diciendo, tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. El origen
no son las obras son el fruto, el origen no son las obras. En efecto, obra suya somos. Fijaos que atinado. Nosotros somos su obra suya, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso que practicáramos. ¿Qué sucede? Pues que para cuando se escribe Efesios, seguramente el problema de los judaizantes o ya no existe o ha pasado a un segundo plano. Y entonces, San Pablo, o algún discípulo, según quien lo haya escrito, prefiere utilizar una terminología más universal, que es más fácil de comprender para los paganos que ya están constituyendo la mayoría de los cristianos. Y esta es una explicación bastante plausible de ese empleo de esta terminología, salvación, en Efesios, en vez de la de justificación. Bien, pasamos al C, otro concepto también central de la teología paulina y de la teología en general. Redención. Permitidme que os lea algún texto del Antiguo Testamento que nos ayudará a entender la redención en Cristo. Por ejemplo, el Éxodo 6:6 dice: Yo soy el Señor, yo os sacaré de los duros trabajos de los egipcios, os libraré de vuestra esclavitud y os redimiré, redención, redimir, y os redimiré con brazo tenso y juicios solemnes. El verbo es en hebreo Gaal, que está emparentado con Goel. Ahora lo veremos. Gaal, rescatar, redimir, Goel, redentor. Repito, yo soy el Señor. Yo os sacaré de los duros trabajos de los egipcios, os libraré de vuestra esclavitud y os redimiré con brazo tenso y juicios solemnes. ¿Qué es la redención? El sentido primero de esta palabra. La redención de un esclavo. ¿Qué es? Pues, ¿tú quieres liberar a un esclavo? ¿Qué haces? Lo compras y luego le dices, eres libre. Y ya ha dejado de ser esclavo. Redención, liberación de la esclavitud. Y es más, ya veremos que es más también. Otro texto también del Éxodo 15, 13 al 16, fijaos, guiaste con bondad al pueblo que rescataste. Siempre esta imagen, Israel era esclavo y ha dejado de serlo. Dios lo ha redimido, lo ha rescatado. Guiaste con bondad al pueblo que rescataste. Y al final, no leo todo el texto, dice, el pueblo que adquiriste. Es muy interesante. El pueblo que rescataste es el pueblo que adquiriste. Aquí sigue con esta imagen de la redención. Tú quieres liberar a ese primo que por deudas ha caído en la esclavitud. ¿Qué haces? Pagas el rescate. Fijaos qué imagen más acertada para referirse pues a lo que Cristo ha hecho por nosotros. En el pregón pascual, cada año en la vigilia pascual, Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán. Pero pagar en este sentido, empleando esta imagen de la redención del esclavo. Él ha hecho lo que había que hacer para que dejásemos de ser esclavos, para liberarnos, para sacudirnos, para que pudiésemos sacudirnos el yugo del pecado. Y sabiendo esto, empezamos a entender expresiones paulinas que pueden resultar chocantes si no lo sabes. Por ejemplo,
Gálatas 3:13. Cristo nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Otro de esos textos de agárrate que hay curvas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Literalmente dice el texto, Cristo nos compró, pagó el rescate de la maldición de la ley. Pero es la imagen que os digo, o sea, no es que compre, está hablando de lo que Cristo ha hecho por nosotros para rescatarnos de la esclavitud. Haciéndose el mismo maldición, bueno, ahí no vamos, que si no... El Goel, en el Antiguo Testamento, o Redentor, Goel es el hebreo, la palabra hebrea, es una figura muy interesante que ya conocéis. Era un pariente cercano que, para evitar que otro pariente, un hermano, un primo, un hijo, se quedase sin tierras, es decir, sin medio de subsistencia, intervenía cuando ese pariente se veía ahí en el brete de no poder pagar las deudas, le iban a quitar las tierras, ¿de qué va a vivir? Pues el Goel es ese pariente que sale al paso, que no mira para otro lado, que dice, oye, ¿qué hay que hacer? ¿Qué necesitas? ¿Cuánto hay que pagar para que tú puedas vivir? Para que no pierdas esas tierras. O si las has perdido, para recuperarlas. Ese es el Goel, redentor. Esa es otra acepción de la redención. En este caso no es la esclavitud, sino que es una situación de penuria, de necesidad extrema, de la que ese pariente no puede salir solo. Necesita un Goel, necesita un redentor. También había otra circunstancia muy dolorosa también que se podía producir, y es que en aquel tiempo, cuando alguien tenía unas deudas que no podía devolver, un dinero prestado que no podía devolver, podía caer en esclavitud por un tiempo. Esclavos por deudas. Entonces, lo mismo, ese Goel, ese redentor, era ese pariente cercano que ayuda al otro pariente que tiene ese problema. Mirad, Levítico 25, 47 al 49. Si el forastero o huésped que mora contigo adquiere bienes y un hermano tuyo se empobrece en asuntos que tiene con él y se vende al forastero que mora contigo, cae en esclavitud. Para pagar las deudas se vende al forastero que mora contigo o a algún descendiente de la familia del forastero. Después de haberse vendido, le quedará el derecho al rescate. Uno de sus hermanos lo rescatará. Este es el Goel, el redentor. Lo rescatará su tío paterno, o el hijo de su tío, o algún pariente cercano de su familia. O si llegaran, ya vale con eso. Entonces, otra acepción de este Goel, otra vertiente de la misión del Goel. Y aún había una tercera. El Goel, el redentor, era también el que vengaba la muerte de un familiar asesinado. Tenía el deber de vengar la muerte injusta de un familiar asesinado. Tenemos en cuenta que en aquellos tiempos no había ni policía ni otras medidas de seguridad. Era una medida de seguridad pues primitiva, una manera de proteger a los cercanos. Bien, pues en Isaías 41:14 ahí vemos cómo el Señor se autodenomina el Goel de Israel, el Redentor de Israel. Dice así, Isaías 41:14:
No temas, gusano de Jacob, gente de Israel, yo te ayudo, oráculo del Señor. Y tu Redentor, ve Gaalej, Gal, y tu Redentor es el Santo de Israel. Ya veis que la idea fundamental que subyace es la de protección, defensa, ayuda. Así que no nos extraña, sabiendo todo esto, que San Pablo llame a Cristo nuestra redención. Dice así, 1 Corintios 1:30. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención. Dios ha hecho a Cristo Jesús para nosotros redención. Es nuestro Goel, nuestro Redentor, el que nos libra en toda circunstancia, siempre que lo invocamos, el que ha pagado nuestras deudas, el que nos venga a su estilo, porque ya sabéis que los cristianos estamos llamados a vengarnos, ¿sabíais? Eso es así, a vengarnos, pero evangélicamente, es decir, respondiendo al mal con bien. El Señor había rescatado, redimido a Israel de la cautividad de Egipto, de esa condición de esclavos en Egipto. Hay otro momento en el que Israel experimenta de nuevo esa liberación de la esclavitud, esta vez en Babilonia. Y en los oráculos proféticos que anuncian esa liberación, ahí los profetas dejan entrever otra redención, que no ya solo de una condición de esclavitud física, temporal, de algo mucho más profundo, de la esclavitud del pecado. Y esos anuncios proféticos de esa redención mucho más profunda y universal, que no afecta solo a un pueblo, sino a la humanidad entera, es lo que hemos cumplido en Cristo. Él ha liberado a la humanidad de la servidumbre, de la esclavitud del pecado. Por eso podemos llamarlo con toda justicia el Redentor. Mirad esta cita de San Pablo, 1 Corintios 6, 18 al 20. Dice, huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? Atentos. Habéis sido bien comprados. Ahora entendemos qué quiere decir, porque ¿quién nos ha comprado? Cristo ha pagado por vosotros un buen rescate. Esta compra nos remite a esa imagen de la redención, del que paga para que ese cautivo deje de serlo, ese esclavo pase a ser libre. Habéis sido bien comprados. Esta redención, ya iniciada en el Calvario, llegará a su culmen en la parusía, la segunda venida de Cristo, cuando resuciten los cuerpos, la carne, los muertos, los cuerpos. Dice así San Pablo en Romanos 8, 22 y 23. Sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate, la redención de nuestro cuerpo. Igual que en el caso de la salvación, que hemos mencionado hace un momento, aquí se está refiriendo a esa experiencia plena, total, de la redención.
culmina pues eso con la resurrección de los cuerpos, con la resurrección culminará de la carne. Punto de reconciliación. En contra de lo que hasta ahora hemos visto, este término que usa San Pablo, reconciliar, reconciliación, reconciliados, no lo encontramos en el Antiguo Testamento. No encontramos un término equivalente. Pablo toma esta palabra, la toma de la cultura grecorromana. Él, nacido en Tarso, habla griego perfectamente, está al tanto, ha recibido una formación muy buena, tanto judía como helenística. En el ambiente profano, ¿a qué se refería cuando se usaba esta palabra, reconciliación? Pues se usaba para referirse a un cambio en las relaciones entre individuos, grupos o naciones. Un cambio normalmente a mejor, de unas relaciones, por ejemplo, presididas por el odio, la enemistad o el alejamiento, el cambio, el paso a otras relaciones presididas por el amor, la amistad, la cercanía. En el ámbito religioso, helenístico, griego, se usaba esta palabra también para referirse a la reconciliación entre dioses y hombres. Bueno, pues Pablo no tiene ningún empacho en servirse de esta palabra para referirse a la reconciliación de los hombres en su condición de pecadores con Dios por medio de Cristo. A este cambio de relación, cambio profundo, de enemigos a amigos, de pecadores a llamados a la santidad. Mira esta cita de 2 Corintios 5, 18 al 20. Dice San Pablo: todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Veis? La iniciativa es de Dios siempre. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió. Él hace posible ese cambio, esa relación nueva con el Señor y entre nosotros. Aquí está refiriéndose a la reconciliación con Dios. Dios nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Una de nuestras misiones fundamentales es anunciar esta novedad, esta posibilidad de vernos reconciliados con Dios por Cristo. Esta oferta. Sigue diciendo San Pablo: porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. En nombre de Cristo os suplicamos, dejaos reconciliar con Dios. Es Dios quien la hace posible, pero claro, siempre y cuando tú digas amén, digas que sí. Siempre oferta, nunca imposición. Dejaos reconciliar con Dios. Dejad que Él renueve esa relación y la haga posible y cercana, íntima. Otro texto también paulino de Romanos 5, 10 y 11 dice: si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Salvador, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación
este nuevo estado de cosas, esta nueva relación, es don. Por Cristo hemos recibido la reconciliación, siempre y cuando nos abramos a esa gracia, claro. En Efesios y Colosenses, esta palabra reconciliación se aplica especialmente a la reconciliación, a las nuevas relaciones entre judíos y no judíos, judíos y gentiles, dentro de la Iglesia, dentro de las comunidades, y a la reconciliación, obviamente, de ambos con Dios por Cristo. Y además va más allá y hablan del alcance cósmico de la reconciliación alcanzada por Cristo, de su alcance cósmico. Colosenses 1:20 dice San Pablo: Dios tuvo a bien hacer residir en él, en Cristo, toda la plenitud, y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Este alcance cósmico, la reconciliación, este don de Dios en Cristo, no solo afecta a nuestras relaciones con Dios, no solo afecta a nuestras relaciones entre nosotros, afecta a nuestras relaciones con la creación y a la creación entera. Bueno, pues de momento... bueno, la bibliografía, yo os he puesto 3 cosas. Vale la pena, lo de Benedicto XVI vale la pena siempre. Entonces, estas 15 catequesis sobre San Pablo, que son otras tantas audiencias de Benedicto, vale la pena, de verdad que os las recomiendo, porque son muy buenas, muy buenas, muy buenas. Y luego, bueno, pues ahí tenéis otros 2 libros, de Fitzmayer, Teología de San Pablo, y de Jordi Sánchez Bosch, entre otros muchos. Y como vais a tener también dentro de un mes, Dios mediante, a Jacinto Núñez Regodón, pues seguro que los da muchas más ideas. Y por mi parte, ahora pasamos a las preguntas, si hay alguna pregunta. U observación. Bueno, parece que hay una. Con todo esto tan hermoso que nos has estado compartiendo en esta mañana, podemos decir gracias. Y a un tiempo preguntar, siendo que esto es así, como dice el Papa Francisco, que Dios nos primerea, pues la evangelización entonces ante todo sería acogerse a este primerear de Dios, experimentar ese amor de Dios y hacer posible que otros lo experimenten. Pregunto. Sí. ¿La habéis oído? Bueno, pues si alguno no lo ha oído, lo repito porque ese micrófono no se oye muy allá. No, dice que sí, recordando esa expresión del Papa Francisco, que Dios siempre nos primerea, pues que algo que es evidente que es así, pues que si lo primero es el encuentro con Él y esta experiencia de salvación, de ser liberados, de encontrar la paz, de encontrar una vida nueva, pues que, claro, nuestra primera tarea será llevar esto a los demás. Y es así, claro que sí. Es que además, si no, nos convertimos en funcionarios o predicadores vacíos. O sea, una de las maneras más efectivas de evangelizar es estar contentos. Porque claro, puedes saber muchísimo de San Pablo y has estudiado y has hecho no sé cuántas cosas, pero si estás así, pues no, pero no digo hacer teatro, no, pero la alegría de la salvación, oye, que hemos sido salvados, que hemos sido redimidos, que hemos sido justificados. Entonces, claro, pero esto, ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues ahí está la vida de oración, de contacto, de relación con el Señor en la iglesia,
cómo nos enriquecen los hermanos, el testimonio de los hermanos del cielo, los santos, que tanto bien nos hacen, con sus escritos y con su vida y con su intercesión, de los hermanos también. Eso es muy importante. Yo, esta experiencia de fraternidad en el seno de la comunidad religiosa, en el seno del presbiterio, en el seno de la parroquia, de ese pequeño grupo de fe, es fundamental. Es fundamental. Sí, porque ahí no solo cuentas con tu experiencia mayor o menor, sino que ves la acción de Dios en los demás, y eso edifica. Y solo con esa experiencia, pues primero puedes decir, no estoy solo. Frente a la misión que me han encomendado, frente a las múltiples tareas que tengo por delante, no estoy solo. Bueno, de paso, hago un pequeño comentario. Mi lema episcopal, el que elegí cuando me eligieron obispo hace 6 años y medio, bueno, me eligió el Papa, es este: Dominus tecum, el Señor está contigo. Y si lo elegí fue porque esta es la base de todo en mi vida, de bautizado y de mi vida de presbítero y ahora de mi vida de obispo. Él está con nosotros. Entonces todo está en función de esa experiencia y todo cambia si Él y la Iglesia están con nosotros, como dice San Pablo ahí en Romanos 8. Si Él está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Entonces, cuando con esta experiencia renovada cada día, claro que puedes ir y hablar con conocimiento de causa y decir, oye, y en humildad siempre, porque no se trata aquí de dar lecciones desde no sé qué altura, no, oye, que yo soy un pecador como tú, o sea, yo no te juzgo, es que he matado a 15, que yo no te juzgo, yo te anuncio la salvación, es que no, que esto es, tú ábrete a esta, y por eso fijaos qué importante es este primer anuncio, que la humanidad, que los hombres, que todos, especialmente, es verdad que los más abiertos suelen ser los más rotos y pobres, que todos conozcan esta buena noticia, que todos puedan disfrutar de esta salvación, de esta justificación, de esta redención, de esta gracia, de esta vida nueva. Bueno, que me alargo mucho con las respuestas. Sí. Cuesta un poquito entender eso de que todo es gracia, que en teoría me parece evidente, pero en la práctica, ¿por qué unos son santos, otros no son santos? Hay que conjugarlo con la libertad, sí, pero ¿por qué unos que son libres optan por el bien y otros no optan por el bien? ¿Le falta ahí la gracia? ¿Ahí no hay gracia? ¿Es aquello de la gracia eficaz y suficiente? ¿O cómo es eso? Bueno. Cada persona somos un misterio, Por eso sabiamente Jesús, porque las apariencias engañan, A veces dices, ese es un santo, y después resulta que se descubre no sé qué pastel. Por eso Jesús sabiamente repite unas cuantas veces, muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Nadie conoce el fondo del corazón Por eso esa insistencia también machacona de Jesús, no juzguéis nunca a nadie bajo ningún concepto, porque no sabemos. Dicho lo cual, pues es un misterio, claro que es un misterio, pero eso solo lo conoce Dios. O sea, ¿dónde está el corazón de cada uno? No donde parece que está, sino dónde está realmente. Y luego, lo que sí que está claro es que Dios no impone la salvación. El que te ha creado sin ti no te va a salvar sin ti, San Agustín. No la impone, la ofrece, pero la ofrece incansablemente. Y ahí tenemos el ejemplo paradigmático del sinvergüenza aquel. No sabemos lo que habría hecho, habría robado, igual había matado a mucha gente, no sabemos. El que llamamos buen ladrón, que no, de bueno no, pero fijaos, en el último recodo del camino de su vida, ahí estaba Cristo esperándole. Estaba esperando a los dos. Y es un misterio. Uno acepta
esa oferta de salvación, recurre al Señor humildemente y el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso, y el otro, pues no sabemos qué pasó de él, pero aparentemente la cosa no pinta bien. Entonces, bueno, es el misterio de la libertad del hombre. Pero insisto, primero que ojo con juzgar a nadie, que no sabemos, que solo Dios sabe, y luego que eso, que Dios no se cansa y está constantemente ahí pendiente y aprovecha cualquier ocasión para salir a nuestro encuentro, para hacerse el encontradizo. Muchas veces el sufrimiento es como la puerta que te ayuda a relativizar muchas cosas y decir, ay, pues igual, y te hace más receptivo. La pobreza, la experiencia de pobreza, la experiencia de precariedad, de pequeñez, de pecado también, puede ser providencial si acogemos la buena noticia, que es precisamente para estos casos, pobres, pequeños, débiles, imperfectos, pecadores. No sé si te he respondido. Es un misterio, ¿eh? Pero bueno, aquí lo más importante es el amén. Hágase mi según tu palabra, eso es lo más importante. Bueno, la cosa se va animando. Dos cosas. Una, si quiere precisar algo a esta especie de definición o explicación que hago de la palabra justificación. Justificación sería la acción, valga la redundancia, justificadora de Dios para hacernos justos y santos. Sí. Algo que precisar al respecto. No, la acción justificadora de Dios para hacernos justos o santos, ayudarnos a ser justos o santos. Sí, justos, pero justos a veces lo entendemos justos en el sentido de justificados, no quiero decir sentido bíblico. Eso, sí, en el sentido no de alguien que ya nació justo, no, de alguien que ha sido justificado, que ha sido regenerado. Sí, claro, sí, la santidad. Sí, la santidad, ojo, que también eso nos despista, porque a veces la santidad, no sé qué pensamos, la santidad es la caritas Christi, el amor de Cristo, hay en tu vida, en tu mente, en tu corazón y en tus obras. Eso es la santidad, porque a veces no sé qué ideas tenemos. Esa transformación interior, ese corazón nuevo. Una segunda cosa, dijo, yo no te juzgo, pero te anuncio la redención. Yo creo que en estos tiempos en que se habla mucho de que Dios nos perdona todo, que es verdad, que es misericordia, que es verdad, sí. Yo creo que también hay que insistir en que el perdón de Dios no actúa si no es mediante un sincero arrepentimiento y un sincero propósito de enmendar. Sí, tienes toda la razón. Eso es muy fácil, hay una comparación muy sencilla. O sea, a ver, tú tienes una enfermedad grave, seria, y hay un señor, oye, que ha encontrado el medicamento. Pero claro, tendrás que aplicarte el medicamento, vamos, porque si no, o sea, la salud está ahí, o sea, que la cosa no te la tienes que inventar tú, pero hombre, tendrás que ir a la farmacia o pedirle al médico o si te lo receta el médico, seguir el tratamiento. Es un ejemplo un poco sencillote, pobre, pero yo creo que es suficientemente ilustrativo. Sí. O sea, sin esa actitud de acogida receptiva, pues nada, no se puede hacer nada. Sí, y tienes toda la razón, es verdad. A veces corremos el peligro de insistir unilateralmente en el tema de la bondad de Dios, que Dios perdona todo, perdona siempre, pero claro, eso es así, porque es así, pero tú puedes recibir esa gracia o no recibirla, eso sí, clarísimo, sí. ¿Y en qué se nota? Pues se nota en que si tu vida no cambia, es que no te has enterado. Si tu vida empieza a cambiar, entonces sí, tienes razón, sí. Bueno, yo primero quiero pedirle perdón porque no tenía el tema preparado y entonces le voy a hablar un poco así de memoria. Pero me parece haber
recordar de hace años que lo he leído, de que San Pablo precisamente una de las cosas de que habla es de que si se comulga estando en pecado mortal, que puede haber consecuencias físicas, incluso habla de algunas veces de que se produzcan muertes. Sí. A mí ese tema me tiene un poco preocupado porque me parece que contradice un poco lo que dijo Jesucristo de que cuando tu hijo te pide un pez, ¿quién le da una serpiente? Entonces me parece que si yo voy a comulgar en pecado, ya sea por ignorancia o ya sea porque en pecado grave o porque no le doy mayor trascendencia, por ejemplo, que yo sé que se han dado algunos casos de una persona que va a su hijo a tomar la primera comunión y todos los padres comulgan y él va y comulga también, una cosa así. No estoy hablando cuando hay verdadera mala intención, sino un señor que ya sea por falta de análisis de su conciencia o por cosas sin mayor trascendencia, que va a comulgar en pecado, me resulta un poco chocante esa actitud de San Pablo. Muy bien. Muchas gracias. A ti. Hombre, ahí ya sabes que, como siempre, hay que tener en cuenta el dato objetivo. Claro, si estás en pecado mortal, objetivamente no tienes que comulgar. Otra cosa después es la conciencia que tú tengas de que eso es pecado o igual no lo sabes. Entonces la imputabilidad pues varía muchísimo. Eso ya depende de lo que cada uno, del conocimiento de cada uno, de la actitud con la que lo está haciendo. San Pablo habla de eso, creo que es en la primera de los Corintios, a propósito de un escándalo que se había producido en la comunidad. Los de Corinto eran terribles, era una comunidad muy viva y al mismo tiempo pues con muchos problemas. Ya sabéis que lo que hacían, en un primer momento, la Eucaristía iba de la mano de una cena. O sea, dentro de la cena se celebraba la Eucaristía. Y lo que denuncia San Pablo es, que es que no os habéis enterado. O sea, me cuentan que llegan algunos aquí, los más ricos, se pegan unas cenas y a los demás que le zurzan. Hombre, por amor de Dios, que eso no es la Eucaristía ni cosa que se le parezca. Entonces está hablando de algo escandaloso, de una actitud antievangélica. Hombre, comparte tus bienes, tus alimentos con los hermanos. Entonces, claro, ¿qué está haciendo? O sea, ¿a qué nos invita? Pues a tomarnos en serio el tema. Pero el tema no solo de si comulgo dignamente, y ahí se está refiriendo a mis relaciones con los hermanos. O sea, ¿cómo voy a recibir al Señor si no me hablo con el menganito? O si le veo necesidad y no muevo un dedo. Hombre, pero que eso no puede ser. Puede haber otros motivos. Pero vamos, sobre todo me parece a mí, es un aviso, oye, que esto es serio, no solo el hecho de recibir al Señor en la comunión, sino que esa comunión tiene que manifestarse después en todos los ámbitos de la vida. O sea, que no puede haber una doble vida. Que tú eres empresario, tratas a los hebreros de esas maneras, o a tu esposo o a tu esposa a banquetazos y luego vas a comulgar. Hombre, que no. En fin, yo por ahí lo veo un poco. Un aviso y una llamada de atención para decirnos, oye, que es muy serio, que es muy importante, que no podemos comulgar de cualquier manera. Eso así lo veo. Bueno, yo creo que ya llegó Gracias por vuestra paciencia y hasta que Dios quiera. Don Juan Antonio, muchas gracias también a usted por sus lecciones y que descanse. Muchas gracias.